Familia, que el Dios les bendiga en esta tarde. Estamos felices de estar con ustedes una vez más. Espero que haya obtenido una buena cena de acción de gracias con su familia. Espero que hayas pasado bien. Estamos en esta tarde, estamos finalizando esta serie de el libro de Proverbios, lo cual ha sido una serie totalmente desafiante para muchos de nosotros. Parte porque como ustedes saben, lo que estamos buscando es de esa sabiduría antigua para una vida más exitosa, y lo que entendemos como la definición de sabiduría es ver y hacer la vida desde la perspectiva de Dios. Yo sé que eso causa fricción en muchos de nosotros porque estamos acostumbrados a hacer la vida desde nuestra propia perspectiva. En otras palabras, a nuestra manera. Y cada vez que usted y yo hacemos nuestra vida a nuestra manera, vamos en rumbo del fracaso, vamos un rumbo en el cual vamos a tener muchos desatinos en la vida, y por eso el libro de Proverbios recomienda fuertemente que nosotros encaminemos nuestra vida, fundemos nuestra vida desde la perspectiva de Dios. Como si usted ha estado con nosotros las últimas 7 semanas, usted sabe que hemos hablado de diferentes tópicos, los cuales han sido también incluso desafiantes. Como por ejemplo, hablamos acerca el primero fue más sabios en la vida. La otra fue siendo más sabios con nuestro temperamento, con la ira, más sabios con el dinero, más sabios con la familia, más sabios como mujer, más sabios en la vida sexual y más sabiduría obviamente en el trabajo. Así que eso es lo que hemos hablado hasta el día de hoy. Y espero que cada uno de ustedes haya tenido, ¿verdad?, esta oportunidad de estar con nosotros en estas semanas. Pero quiero decirles que comenzando ahí el 5 de diciembre, la primera semana de diciembre, comenzamos una serie nueva sobre Navidad. Lo cual vamos a tomar ciertos cantos de Navidad como parte o base de los mensajes que se van a estar predicando. Así que va a ser una serie interesante también. Y esta tarde, para terminar esta serie, estas 8 semanas, para terminar el día de hoy, vamos a hablar de un tema que considero que es sumamente importante. Creo que todos nosotros necesitamos este tema, necesitamos mejorar en esta área, necesitamos buscar la sabiduría de Dios en cuanto al área de siendo más sabios con nuestras palabras. Siendo más sabio con nuestras palabras. Es más, quiero decirles que para comenzar, que hay poder en las palabras que nosotros elegimos. Hay poder extraordinario en las palabras que nosotros elegimos. Pueden marcar la diferencia en la vida de alguien. Tanto como palabras equivocadas en el momento equivocado puede hacer una diferencia equivocada en la vida de alguien. Creo que, como dije, es un mensaje que es muy importante, pero también las palabras pueden hacer la diferencia positiva en la vida de alguien si se la decimos también en el momento adecuado, de la forma adecuada. Así es que vamos a hablar de eso, y si usted puede hacer una lista, y le animo que lo haga, una lista de cuáles serían esas palabras que usted considera que pueden ser dañinas, mortales en la vida de una persona. Es más, con una sola palabra, a través de la historia se han hecho grandes atrocidades en la humanidad. La exterminación de los judíos en Alemania, por ejemplo, una sola palabra bastó para que se hiciera toda esa atrocidad a la humanidad. Y así ha sido siempre. Una sola palabra es suficiente para causar un daño a veces irreversible. Por eso es importante que necesitamos tomar en serio lo que Dios tiene que decir en cuanto a nuestras palabras. Por ejemplo, hemos encontrado por lo menos 2 palabras ahí que yo considero que son sumamente importantes y que pueden ser dañinas. Una es totalmente dañina y puede ser destructiva, y la otra tiene 2 lados también, pero si lo hacemos en la forma que va en contra de Dios, puede ser también muy dañina. Y es la palabra, por ejemplo, odio
y la palabra no. Estas son palabras sumamente importantes de las cuales vamos a estar hablando en esta tarde. Así que las palabras más poderosas, y ustedes, los que me escuchan, saben bien de qué estamos hablando. Por ejemplo, el libro de Proverbios, el capítulo 18, versículo 21, y este es el pasaje para memorizar en esta semana. Dice, en la lengua hay poder de vida y muerte. ¿Okay? Quienes la aman comerán de su fruto. En la lengua hay poder de vida y poder de muerte. Creo que todos nosotros estamos de acuerdo con esta declaración que dice la palabra de Dios. Estamos de acuerdo con eso. Podemos decir buenas palabras en la vida y la vida de alguien y en relación a alguien. Escúchenme bien, las palabras pueden ser vida y note bien esto, las palabras pueden ser, pueden incluso dar vida a una nación, pueden destruir a una nación, pero también las palabras pueden provocar muerte también. Y esto es lo que hay que tomar en serio en cuanto hablamos de la palabra. La palabra puede causar muerte a una relación, puede causar muerte a una carrera profesional, puede causar muerte a toda una sociedad. Entonces, pero también hay buenas palabras. Por ejemplo, las palabras buenas como la palabra amor, palabras de consuelo, palabras de celebración, palabras de... pero también hay palabras que necesitamos nosotros evitar de alguna manera. Por ejemplo, palabras que son mortales como la palabra odio que acabo de mencionar, la crítica destructiva, la ira. Todas estas palabras son palabras que si las decimos nosotros pueden causar un daño irreversible, pero también pueden causar muchos beneficios, porque el proverbio dice que la lengua tiene el poder, las palabras de vida y de muerte. Usted la tiene ese poder. Escúcheme bien. Y a menudo simplemente pronunciamos palabras y decimos palabras sin pensar realmente en lo que fluye hacia el mundo o hacia los seres queridos. Y luego los arrepentimos, ¿verdad? Las decimos con ira, arremetemos con ira y a menudo decidimos algunas de las palabras más dañinas que, note bien, que se las decimos a veces a nuestra familia, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, y todo esto simplemente puede causar un daño. Tenemos que tener cuidado nosotros de cómo decimos las palabras. Así que ahora les daré 3 verdades que considero en cuanto a lo que son las palabras. La número 1 es que las palabras registradas en la Biblia, por ejemplo, son poderosas, pero las palabras también son bendición. Las palabras son bendiciones también. Las palabras también no solamente son bendiciones, y alguien ha dicho, fíjese, que hay una estadística por ahí, que un hombre, por ejemplo, cada día habla o dice más o menos entre unas 15,000 palabras por día. Las mujeres, bueno, esta es la estadística, ¿verdad? Habla de que las mujeres hablan más o menos unas 30,000 palabras por día, es un doble, ¿verdad? En el caso comparado con los hombres. Pero también, en cuanto a la palabra, las palabras pueden construir y pueden derribar. O sea, las palabras pueden ser bendiciones. Son bendición también, pero las palabras pueden construir y también pueden derribar. Las palabras pueden traer, incluso dirigirnos a nosotros, pero también nos pueden detener. Las palabras pueden curar, pero también pueden herir y pueden matar. Entonces las palabras pueden construir y pueden derribar a todo ser humano. Ahora, escúchenme bien. La otra verdad en cuanto a las palabras es que la calidad de mi vida está determinada por la calidad de mis palabras. O sea, la forma, lo que sale de mí, lo que está de mí, habla de lo que realmente hay dentro de nuestro corazón. Y a eso vamos nosotros apostándole en esta tarde, y espero que esto sea de bendición para usted. Así que vamos a ver cómo podríamos ser más sabios con nuestras palabras. ¿Cómo podríamos ser más sabios con nuestras palabras? Y quiero pedirle que se comprometa a considerar sus palabras para ser más sabio en la vida.
y pueda ser bendición a otros. Quiero que pienses en cómo se vería toda la sociedad, tu familia, tus hijos, tu esposa, si usáramos las palabras adecuadas, si eligiéramos bien las palabras adecuadas que salen de nuestra boca. Entonces, ¿cómo cambiaría eso sus relaciones? ¿Cómo cambiaría eso su lugar de trabajo? ¿Cómo podría cambiar su familia, tu matrimonio, tus relaciones amorosas? ¿Y cómo sería si eso fuera cierto aún en tu familia? ¿Cómo cambiaría esto? El solo hecho de poder nosotros usar las palabras adecuadas en nuestra forma de hablar. Así que el primer desafío que usted y yo enfrentamos, y estas son son 5 cosas principales que voy a tratar en esa tarde. Espero que tengas un papel, las apuntes ahí en alguna parte porque son sumamente importantes. Número 1, dice, adoraré todos los días con mis palabras. Adoraré todos los días con mis palabras. Soy el primero en decirte esto, ¿ok? No necesitas hablar incluso para adorar. Esto hay que decirlo. Y la adoración se trata de tu corazón. Se trata de una disposición de tu corazón de adorar. Comienza cada día con la adoración, nuestras primeras palabras que salen de nuestra boca cada mañana para referirse a la adoración y de algunos de nosotros, esto es natural en algunos de nosotros, pero nos despertamos, usamos un buen hábito, un buenos días a Dios y comenzamos a decirle cosas bonitas, cosas buenas de Dios, dándole gracias por su gracia, por su misericordia, por su protección. Entonces, la adoración se trata de decirle buenas cosas a Dios, buenas palabras a Dios, cuando comenzamos nuestro día. Ahora, esto es sumamente importante. Note bien lo que decía el salmista en Salmo 145, versículo 2, dice, te alabaré, dice, todos los días. Sí, te alabaré por siempre. Te alabaré todos los días. Sí, te alabaré por siempre. Hay tantas formas y diferentes de adorar por la mañana. Puede ser a través de una oración. Puede ser a través de escuchando música, cantando. Puede ser leyendo la Biblia. Hay muchas formas como usted y yo podemos adorar. Ahora, la segunda desafío es ofrecer palabras de aliento a los demás. La primera es usar nuestras palabras para adorar a Dios. Eso es sabio. ¿Ok? Y la segunda es ofrecer palabras de aliento a los demás. Ahora, observe el proceso, cómo va esto. Comienza, por ejemplo, en la mañana con una adoración a Dios, usando nuestras palabras para adorar a Dios. Y eso es lo que a veces creo que muchos nos estamos faltando, porque cuando tú incluso no vienes a la iglesia, estás faltando en esa adoración verbal hacia Dios también como grupo. Pero comienza con esa adoración a Dios. Y luego lo que viene como resultado de esa adoración a Dios es que tus palabras siempre van a ser de beneficio y de bendición. Van a ser palabras de motivación y de aliento para toda persona que esté enfrente de ti, tus compañeros de trabajo, tus hijos, tu familia, etcétera, etcétera. Entonces, comienza con la adoración a Dios y luego vas a tener ese caudal de palabras para poder incluso dar palabras de aliento a los demás. Ahora, poder infundir valor en la vida de alguien, no debemos dejar pasar esta oportunidad de adorar a Dios, ni debemos dejar pasar la oportunidad sin nosotros poder animar a otros que quizás están necesitados de esa palabra. Y eso es algo que es universal en todos nosotros. Eso es algo que es común en todos nosotros. Todos nosotros necesitamos esas palabras de ánimo, esas palabras de motivación cada día. Necesitamos aliento. La vida es dura, a veces es difícil. Cada persona está luchando un problema.
Cada persona tiene su propia lucha y necesitamos nosotros ser ese vehículo o ese medio que lleve esas palabras, las mejores palabras adecuadas. Proverbios 12:25 dice: la angustia abate el corazón del hombre, pero una palabra amable lo alegra. O sea, hay gente angustiada, hay gente con problemas, gente con dificultades, gente enferma, gente sufriendo. Y dice la palabra que una palabra que produce algo interesante en la vida de los seres humanos. Nuestras palabras pueden animar a alguien y Dios nos conectó con la capacidad de poder hablar nosotros, de poder pronunciar palabras. Fíjese, algo que no le dio a los demás de la creación, pero lo dio a nosotros, porque sabe que nosotros incluso la necesitamos. Los científicos han dicho, por ejemplo, que cuando usted dice palabras positivas a alguien, de afirmación a alguien, eso produce un químico llamado endorfinas positivas en nuestra mente. Y eso quiere decir que te sientes bien, es ese químico que te hace sentir bien, alegre, contento, feliz. Pero también dicen los científicos que cuando hablas palabras que no son buenas, también tiene una reacción negativa. Ahora, esto es genial, ¿verdad? Cuando usamos palabras de ánimo a los demás, estás de acuerdo con la forma en que Dios te conecta con ellos y te ha conectado con Dios y te sientes mejor, ¿verdad? Te sientes mejor. Ahora, esto creo que el decir palabras de ánimo, creo que debería ser una lección para nosotros como creyentes dentro de la iglesia. Porque esto lo necesitamos. Necesitamos ser personas que van a cambiar radicalmente la vida de alguien a través de lo que decimos. Así que nuestras palabras también pueden tener, como dije, un efecto contrario a eso también, cuando nosotros decimos palabras incorrectas, inadecuadas. Así que permítame abordar rápidamente, por ejemplo, una área que cuando nosotros decimos palabras como de maldición, por ejemplo, estamos maldiciendo a alguien, esas palabras no solamente también se revierten hacia usted, pero esas palabras, cuando estás maldiciendo a alguien, obviamente no las estás edificando, las estás destruyendo. Cuando estás diciendo maldiciones, a veces hay personas, padres incluso, que he escuchado que le dicen maldiciones a sus hijos. Déjeme decirle que es lo peor que usted puede hacer, porque estás prácticamente destruyéndolo. Entonces, las endorfinas, por ejemplo, positivas, pero también pueden ser negativas en la mente y el corazón de las personas. Proverbios 12:18 dice: algunas personas hacen comentarios constantes, pero la palabra de los sabios trae sanidad. La palabra de los sabios trae sanidad. La lengua de los sabios trae cura, trae curación, pero la lengua de los imprudentes hiere, daña, causa herida. Ahora, ¿qué hemos dicho entonces? Adoremos todos los días al Señor, ofrezca palabras de aliento. La número 3 es: elimine todos los chismes de su conversación. La chismografía, el chisme, es una de las prácticas más peligrosas en nuestras conversaciones. Nadie quiere ser chismoso, eso es lo que todos decimos, ¿verdad? Todos decimos que odiamos el chisme en realidad, pero al mismo tiempo estamos ansiosos por escuchar la conversación de los demás. A veces, déjeme decirle una cosa, yo sé que las cosas les podemos dar un uso correcto y un uso incorrecto, pero el Facebook, por ejemplo, el Facebook es realmente un diario público de chismes y a veces nos hace adictos a estar escuchando o leyendo lo que las demás personas ponen, y en realidad, ¿qué nos importa lo que los demás dicen en ese sentido? Pero se puede usar de otra manera, obviamente, pero quiero decirle que debemos evitar el chisme dentro de nuestras conversaciones. Ahora, a veces nos inclinamos para poder escuchar más a la persona que está diciendo algo de alguien, ¿no? Así que, ¿qué es el chisme en realidad? El chisme es cuando hablas de una persona que no está presente, en una manera con el fin de lastimarla. Y esa persona está ahí para defenderse.
Eso es lo que significa realmente el chisme. El chisme es peligroso en el lugar de trabajo, es peligroso en el hogar, el chisme es peligroso en un equipo de trabajo, también es peligroso incluso en la iglesia. El chisme es peligroso. Proverbio 26:22 dice, los chismes son como ricos bocados que se deslizan hasta las entrañas. Aparentemente lo que dice es que es llamativo el chisme. Es llamativo, es atractivo, como que sabe bien, pero que se indigesta en tu vientre, en tus entrañas, se indigesta y causa daño. Ahora, cuando usted esté cayendo en la tentación de hablar chismes o de alguien que no está presente con el motivo de lastimarlo, hágase estas preguntas, por ejemplo. ¿Ok? Hágase esta pregunta. ¿Es verdad lo que voy a compartir? ¿Es amable? ¿Ok? ¿Es necesario? Todas estas cosas debe usted hacerse estas preguntas antes de decir algo de alguien. Así que la chismografía es eliminar todo el chisme de las conversaciones. Proverbios 20:19 dice que el chismoso traiciona la confianza. No te juntes con la gente que habla de demás. No solamente te explica que el chismoso destruye la confianza. Tú le dices algo a alguien y lo cuenta a alguien, ha traicionado tu confianza, pero no solamente eso, dice, te recomienda la Biblia que por favor no te juntes con ese tipo de personas. Ten cuidado con los chismes, ten cuidado con andar con personas que lo hacen. Pero antes de pensar en las personas que lo hacen, quisiera que pensaras en lo que usted realmente está por compartir con alguien o decirle a alguien. O sea, antes de apuntar a otros, hay que examinarnos primero nosotros. Entonces, número 4. Decide escuchar el doble de lo que hablas. Decide escuchar el doble de lo que hablas. No sé si ha notado, pero Dios nos dotó, a nosotros nos dio 2 oídos y una boca. Quizás porque con el propósito de que lo usáramos en esa proporción, ¿no? De que habláramos menos y escuchemos más. Son dos oídos para escuchar, y debería haber sido un proverbio específico para cada uno de nosotros. Desafortunadamente, en nuestra sociedad, este principio no es la forma normal. Hablamos más de lo que debemos, de lo que oímos. En lugar de escuchar, solo estamos esperando nuestro turno para hablar, y a veces cuando hablamos no estamos diciendo las palabras adecuadas. Proverbios 10:19 dice, el que mucho habla, mucho hierra. O sea, se equivoca. El que es sabio, refrena su lengua. El sabio calla y refrena su lengua. Piensa lo que va a decir, usar las palabras adecuadas. Ahora, Dios, como dije, ¿no? Dios nos ha dado estos 2 oídos y una boca, así que usémoslos en esa proporción. Creo que se necesita mucho ejercicio y práctica para ser una persona que sea buena escuchando, no solamente oyendo, pero escuchando, que realmente estés de acuerdo. Estás escuchando. Proverbios 18:13 dice, es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. El sabio escucha primero y luego habla. Gritar, otra versión, la NLT dice, gritar antes de escuchar hechos es vergonzoso y tonto. Esto es fuerte. Esto es fuerte, pero es una buena lección para nosotros. Entonces, hasta ahorita hemos hablado, por ejemplo, el primer desafío que tenemos es adorar todos los días, ofrecer palabras de aliento, elimine todos los chismes de su vocabulario, de sus conversaciones, decide escuchar el doble de lo que habla. Todo esto es importante. La número 4, o 5, perdón, que vamos a tratar, quizás sí, me da gusto terminar con esta, porque en esto prácticamente es el tema central de lo que hemos estado hablando estas últimas semanas. Y específicamente esta tarde, escúcheme bien,
Al concluir nuestra serie sobre Más Sabio, quiero invitarlo a que rinda su vida al Señor. Rindo mi vida entera al Señor. Ahora, mire, hemos hablado de muchas cosas. ¿Qué pasaría? Mire, el desafío a hacer ajustes y cambios es importante aquí. Porque hemos hablado de vivir una vida más sabia. Hemos hablado de tener una vida financiera más sabia, de tener una vida sexual más sabia, de ser una mujer más sabia, más sabio con el trabajo, más sabio hoy en día con las palabras. Si todos nosotros sometiéramos todo esto, nuestra vida, porque esto ejemplifica nuestra vida. Imagínense si nosotros pudiéramos poner todo esto sometido a Dios, qué maravilla pasaría en nuestras vidas, en nuestras relaciones, en nuestra relación con Dios, etcétera, etcétera. Porque entonces estarías viviendo la vida desde la perspectiva de Dios. Entonces el desafío es a rendir tu vida entera al Señor. Mateo capítulo 11 dice, lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Me gustaría decir que cuando yo digo algo inadecuado o palabras, cuando digo algo bajo enojo, cuando digo una maldición, me gustaría decir que no soy yo el que la estoy diciendo. Pero Jesucristo dijo lo contrario. Él dice que realmente cuando tú estás hablando, esa es la persona que tú estás, lo que estás diciendo, eso es lo que hay en tu corazón. Porque de la abundancia del corazón, dice la Biblia, habla la boca y se viste el cuerpo. Así que cuando una persona maldice, si una persona es negativa, si una persona está haciendo palabras hirientes, dañinas a otros, chismeando, derribando a otros, eso es lo que hay en su corazón. Entonces, tenemos que cambiar. Entonces, la invitación aquí es no solamente a cambiar o a modificar el vocabulario, sino a rendir tu vida, tu corazón al Señor. Tu vida y tu corazón al Señor. Los cristianos tenemos que rendir nuestro corazón, tenemos que rendir nuestra vida y aceptar su señorío, aceptar su guianza en nuestra vida. Eso es lo que está diciendo aquí, de rendir nuestro corazón hacia Él. Miren, de las palabras más peligrosas que puedes decir cuando se trata de Dios, y te dije al principio que hay una palabra que es la palabra odio y la palabra no. Miren, la palabra no, son 2 letras, puede hacer la diferencia en su vida. Por ejemplo, cuando Dios te diga, da un giro diferente a tu vida, da el siguiente paso y tú dices no, estás en problemas. Por ejemplo, Dios dice que vivas de esta manera y tú dices no, puede ser el final de tu vida. Ahora, si Dios dice ve en esta dirección en tu carrera, no vayas en esa dirección con tu vida. No vayas en esa dirección en tu vida sexual. No vayas en esa dirección en tus finanzas. Y no vayas en esto y aquello. Y tú voluntariamente dices, no, yo voy a seguir mi camino. Esa palabra, solamente esa palabra, puede causar la muerte. Déjeme ir un poquito más allá. Y ya termino, casi termino. Mire, si Cristo te dice que tú necesitas un Salvador, porque sin Él tú no puedes ir al cielo, y tú dices no, eso puede ser y significar la muerte eterna en el infierno, si le dices no a Jesús. Así que si yo puedo cerrar esto con una cosa positiva en esta tarde, es con la palabra, una de las palabras más extraordinarias que hay ahí.
¿Y sabe cuál es? Es la palabra sí. Es que cuando tú le puedes decir una de las palabras positivas, satisfactorias y gratificantes que podemos usar en nuestra relación con Dios es la palabra sí. En nuestra relación con Dios, sí. Señor, sí creo que Jesús dice que es quien dijo que es. Señor, sí creo que Él es el camino, la verdad y la vida. Sí creo que Él es la resurrección y la vida. Sí creo que Él murió por mí en el Calvario, por mis pecados. Sí creo que necesito un Salvador. Sí creo que Él puede perdonarme. Sí creo que Él me puede salvar. Esas palabras pueden darte vida cuando usamos ese sí en relación a Dios. Pero si usamos el no en relación a Dios, puede ser el final de tu vida. Voy a leer un proverbio más y termino. El temor al Señor es el principio de la sabiduría o del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y sabe cuál es la palabra temor ahí? No es tenerle miedo. Realmente significa tomar en serio a Dios y buscar esa sabiduría. Porque Él dice que su sabiduría para ti es ver y hacer la vida desde la perspectiva de Dios. Que Dios bendiga tu vida y que esto pueda ayudarle a usted en su caminar con el Señor. Amén. Déjeme orar por usted. Padre, te damos gracias porque nos has permitido llegar al final de esta serie de 8 semanas sobre este libro de Proverbios. Gracias, Señor, por lo que hemos aprendido. Gracias por enseñarnos y por interesarte en nosotros, en nuestra felicidad. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga.